Si quieres explorar y profundizar en el maravilloso mundo de la matronería y la obstetricia, únete a tu dosis semanal de reflexión y indagación de Aguas Claras. Bienvenida al podcast de Aguas Claras. Aquí estamos de vuelta con el podcast, que hace tiempo que no grabamos ninguna sesión y teníamos muchas ganas de grabar hoy porque, hoy cuando lo publicamos ya es el Día Internacional del Parto en Casa y hoy queríamos hablar de eso, ¿verdad? Sí, claro, el día del parto en casa, siempre para las que estamos vinculadas a él de alguna manera, es un día especial, no solo de celebración, sino de reivindicación. Sobre todo, sí, porque cuando estamos pensando en qué estamos celebrando, ¿no? Qué estamos reivindicando, pues a veces pues puedes pensar, jolín, pues ya el debate estaría superado, ¿no? Hay evidencia, profesionales formadas, hay mujeres que lo eligen y aún así sigue siendo una práctica que necesita ser defendida, muy defendida, explicada y reivindicada. Sí, sí, totalmente, porque no solo entre las mujeres que quieren, que optan por dar a luz en casa, también entre las profesionales es un tema que a veces es muy desconocido, ¿verdad? Sí, totalmente. ¿Qué es lo que estamos celebrando o qué estamos reivindicando, Alejandra? Pues reivindicamos varias cosas, pero se centran en la decisión de las mujeres, una opción de las mujeres en un sistema que supuestamente avala que las mujeres son libres de decidir, pero no contempla las diferentes opciones para elegir, ¿no? Una de las reivindicaciones clave es que exista la opción, que se valide la opción de poder elegir dar a luz y bajo el paraguas de esa opción existente ya tocaríamos otros entes y otras reivindicaciones, ¿no? Sí, sobre todo lo que tú mencionas, la opción, ¿no? Que no solamente el hecho de que existe la opción, que también es muy importante, sino también el hecho de que hay acceso a esa opción, ¿no? Porque hoy en día, pues sabemos que el parto en casa es una opción pagada, es privada, no porque queremos, pero porque no está dentro de la cartera del servicio. Entonces, eso también es un problema a la hora de poder acceder a. Entonces, eso es una de las cosas que sí que también se reivindica, ¿no? Y yo creo que también para mí hay una forma de cuidar que podemos hacer cuando acompañamos parto en casa, ¿no? Que es, tenemos tiempo, tenemos una relación muy cercana porque hemos acompañado a esta mujer, a esta familia durante todo el embarazo, ya tienes una relación estrecha, lo que facilita el acompañamiento, pero facilita también que la mujer se siente a gusto, que se siente confiada y que además eso, que hay esta continuidad, hay una relación y hay confianza desde ambos lados. También muy importante reconocer y celebrar a las compañeras que sostenemos este modelo, porque es un trabajo duro, es un trabajo de guardias muy sostenidas, trabajo de exposición y de vulnerabilidad, ¿no? De desprotección a veces incluso por no ser un modelo que está acogido por el sistema y creo que hay que celebrar porque eso es importante, porque no es fácil acompañar de esa manera en España. Quería dedicar un par de frases solo al tema de la evidencia, porque como ya mencioné antes, la evidencia está. Ponemos de décadas de estudios, tanto revisiones sistemáticas como grandes cohortes, donde se muestra que los resultados son muy comparables en cuanto a resultados materno-fetales al parto hospitalario. Cuando hay una adecuada selección de riesgos, cuando tenemos matronas cualificadas acompañando y cuando tenemos el sostén, el apoyo de la asistencia hospitalaria en caso, en caso necesario. Si quieres saber un poco más sobre ese tema de evidencia, recomiendo escuchar el episodio 7, donde hablamos con Lucía Alcaraz tanto sobre esa evidencia global que existe como la evidencia nacional a raíz de su tesis, pues demuestra una consistencia en esos datos, ¿no? En esos resultados aquí en España también. Entonces, no podemos decir, no podemos seguir gritando, ¿no? Que el parto en casa es inseguro. Y la pregunta entonces es, ¿por qué? ¿Por qué una práctica respaldada, ¿no? Por evidencia sigue generando tanta controversia? Claro, sobre todo cuando esa controversia depende como del contexto, del país o de la sociedad. Tú vas a Países Bajos, a tu país de origen, y no existe esta controversia que aquí es
muy generalizada. Siempre es un debate incluso del propio colectivo de matronas. Muchas veces no acaban de reconocer tanto el parto en casa. Entonces creo que se mezclan varios puntos, se mezcla en la cultura organizativa, la cultura médica, la gestión a lo mejor del dolor también, cultural, las elecciones. Sí, quizás también un estigma a nivel de género todavía, ¿no? De que no tomamos en serio los deseos y las necesidades de las mujeres, ¿no? De poder sentir una seguridad relacional, una seguridad emocional, ¿no? También con las personas que la acompañan, que sabemos es que es súper importante y que depende muchísimo de la fisiología y del cuerpo de la relación que estableces, ¿no? Con esta persona que está acompañando. Sí, sí, exacto. Hay una cuestión profesional de yo te atiendo, pero en mis términos, ¿no? Yo te voy a atender en lo que tú elijas, pero elige lo que yo quiero, ¿no? No lo que está fuera de mi entendimiento profesional. Y hay mucho desconocimiento social y, como he dicho, profesional en torno a qué es dar a luz en casa, ¿no? Que no es dar a luz en una cuneta, sino es dar a luz también asistida de forma segura clínicamente y emocionalmente, profesionalmente. Cada vez que enseño mi material, lo que me llevo a un parto en casa, pues claro, la gente se queda flipada. Dice, oye, tienes como una especie de pequeña UCI en tu coche, ¿no? Y todo lo que tú necesitas para poder actuar en caso de una emergencia. Y afortunadamente las emergencias son muy contadas y creo que ahí intentamos mucho anticipar también, ¿no? Antes de que realmente ocurra algo, pues hay señales que tú puedes ver y escuchar y pues en este caso, pues, pues actuar, pues decir, mira, yo siento que esto ahora mismo puede que salga un poco de la normalidad y pues, tendría más sentido trasladar esto a un sitio donde pues hay más recursos y hay más cosas que en caso de sí que necesitarlo, pues están cerca. A partir de ahora no es un parto que deba atender yo sola, sino que necesitamos de otra estructura medicalizada, ¿no? Y por Sí. tanto trasladar. O simplemente la mujer esté cansada, ¿no? En cualquier caso, lo que hay es mucho desconocimiento y por tanto mucho estigma. Sí, y yo creo que ahí el tema del traslado es bastante importante mencionarlo porque también sabemos, ¿no? A nivel global incluso que las cifras de traslados pues oscilan entre el 10 y el 20%, ¿no? Pues esto obviamente en primíparas pues será un poco más alto y en multíparas bastante más bajo. La mayoría de esos traslados no son urgentes, pero son, esto es lo que tú has mencionado también, ¿no? Decisiones propias de la mujer o decisiones prudentes dentro de procesos que se están cuidando. Y más que pensar que es un fracaso, ¿no? Porque yo sí que he escuchado comentarios de compañeras en hospital o médicos que dicen que no ha salido, ¿no? Que no, como que le dan como ese juicio de fracaso, cuando en realidad para mí es justamente una señal de salud, que este proceso funciona. Es lo que es una parte esperable del modelo. Está dentro del 10% o 20% de traslado, ¿no? Claro, Y hay claro. mucho estigma Sí, frente mucha, a y esos incluso en traslados. las propias mujeres o incluso en las acompañantes puedes percibirlo como un fracaso. En realidad dices, no, menos mal que tenemos esa opción y podemos ir, pero vamos a hacerlo con cariño y con la mayor continuidad posible, ¿no? Y yo creo que pues esto es una muestra de que existe una capacidad para reevaluar, para pedir apoyo y utilizar esa red asistencial que hay alrededor, ¿no? Cuando las circunstancias cambian o lo necesitan, pero que no es un fracaso, es un indicador de un buen funcionamiento de un sistema. Y quizás ahí también es una pregunta que me surge, que es qué puentes queremos construir entre estos modelos, porque tienes ese modelo parto en casa que no está integrado, pero la cuestión no es que si existe el parto en casa o no, porque va a existir, porque hay demanda, hay compañeros que la van a acompañar y la cuestión es más para mí cómo nos relacionamos con él, con estos casos de traslado o que exista, ¿no? Esa opción y que va a estar ahí y que a veces pues nos va a llegar también trabajando en un hospital. Claro, es
Es importante trabajar en red, ¿no? Y nos nutrimos mucho de los debates reflexivos, pero hay que entrar a poder generar protocolos, ¿no? Protocolos de traslado, a ir modificando poco a poco la cultura también dentro del hospital respecto al parto en casa, ¿no? Entonces tenemos que hacer red y hacer alianzas. Sí, totalmente. Creo que hay que realmente reforzar ese confianza y yo haría un llamamiento a incluso como colectivo, ¿no? Sentir que hay una responsabilidad compartida como colectivo de sostenernos y apoyarnos entre todas, porque al final somos parte de ese mismo colectivo y estamos ahí para y por las mujeres, con las decisiones que toman ellas. Entonces creo que ahí tenemos que realmente hacer un esfuerzo de tender esos puentes y apoyarnos mucho. Y lo que tú mencionas de los protocolos de traslado, pues claro, esto ya es un primer paso en mejorar incluso esta coordinación, ¿no? Que ya hablamos en el episodio 4 ahora más con Alba Palisés sobre la guía que ellos desarrollaron en Cataluña, súper importante, muy potente, especie de colaboración entre el SEM y el PAC, la Asociación de Comadronas en Cataluña, de parto en casa. Eso es justamente un ejemplo concreto, ¿no? De cómo construir ese tipo de colaboración y ese tipo de coordinación entre los diferentes niveles asistenciales. Y luego, pues, hacer más formaciones conjuntas, ¿no? Compartidas, crear espacios de encuentro, recordar que estamos todas ahí para una atención respetuosa, ¿no? Centrada en la mujer. Porque si algo compartimos es, como bien dices, que nuestro trabajo es para con las mujeres, ¿no? Sea fuera del hospital, dentro del hospital o en los diferentes modelos, ¿no? La comadrona lidera una atención con la mujer, para ella. Y es cierto que dentro de lo que es nuestra cultura medicalizada del parto, nuestro sistema de atención al parto español, no podemos ejercer plenamente esa autonomía de acompañamiento. Estamos en un sistema jerárquico con una hegemonía biomédica de parto medicalizado, ¿no? De un protocolo que va hacia la intervención. Y por tanto también la atención al parto en casa supone darnos más espacio para ejercer nuestra autonomía, pero a su vez estamos en esa frontera de que quedamos fuera del sistema, dentro del, estamos en esa frontera que nos encontramos que el parto en casa es una opción para poder ejercer esta autonomía como comadronas, ya que dentro del hospital tampoco podemos ejercer esta autonomía en la que estamos codo a codo con la mujer en la atención continua. Entonces, estar fuera de la institución sí nos permite ejercer nuestras competencias, pero a la vez no estamos protegidas como profesionales, con lo cual es una frontera que es un poco una paradoja. Cuando el modelo de atención liderado por matronas, ya sea fuera de la institución o dentro de la institución, debería, ¿no? Implica que podamos ejercer ese acompañamiento de cariño, de cuidado, de soporte total y de calidad en base a la evidencia clínica también. Por lo tanto, trabajar en red con la gente que es las compañías que están dentro del hospital y las compañías que están fuera hace que vayamos a dar una mejor atención a las mujeres. Sí, porque hablamos bastante ya más del tema de cuidar a las mujeres, ¿no? Y que ofrecer una atención respetuosa y humanizada, pero hablamos muy poco de cuidar de las que cuidan. Y yo creo que es imposible poder cuidar bien si no te sientes cuidada de alguna manera, ¿no? Si estás en una posición muy vulnerable, si estás desprotegida. Creo que realmente tenemos que darnos cuenta que para poder funcionar bien como colectivo necesitamos también apoyarnos más, ¿no? Y sentir un apoyo, un sostén, y por lo menos un traslado ágil, ¿no? Una facilidad de comunicación, una comunicación abierta donde hay confianza, ¿no? Que cuando estás escuchando a tu compañera que te está contando, ¿no? El proceso de parto en casa, pues que tú puedes acogerlo y que no pones ya la sospecha de ahí como que qué ha pasado o pensar que
que están. Haciendo un mal trabajo, ¿no? Sí, Poner el exacto, estigma. que no poner el prejuicio ahí de que a lo mejor han hecho mal trabajo por llegar ahí con el traslado, como que noto que hay ahí muchos prejuicios que hacen que a lo mejor esa comunicación no es tan abierta. Y yo creo que ahí tenemos que realmente confiar mutuamente, ¿no? Entre nosotras, tener una transparencia radical, que a veces digo que es contar todo lo que pasa y realmente explicar en detalle cuál ha sido tu criterio y razonamiento clínico que es válido y con las decisiones que va tomando la mujer, y esto es algo que hay que sostener como compañera que está apoyando en este traslado. Y yo creo que es muy, muy, muy importante porque hay mucha soledad profesional. Ya trabajar de matrona o de comadrona de parto en casa, pues es bastante solitario como para encima sentirte fuera de este colectivo, ¿no? Fuera de este compañerismo. Además, la dedicación de una profesional parto en casa es bastante desde una entrega convencida de poder ofrecer esa opción y creo que se hace se elige esta profesión desde un lugar de mucho corazón, ¿no? Sí, pues esto, que hablar del parto en casa no es únicamente una conversación sobre dónde paran las mujeres y dónde nacen los bebés, pero es también una conversación sobre cómo cuidamos, cómo colaboramos, cómo distribuimos el poder dentro de los sistemas sanitarios, ¿no? Y qué espacio dejamos para la autonomía de las mujeres. Y por eso, aparte de ser una celebración, es también una reivindicación, más que nada. Sí, 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 sí. Y que lo que tú has dicho, Alejandra, que las compañeras que trabajamos, ¿no? Muchas veces en los márgenes del sistema, para que ellas puedan tener una elección legítima de verdad, pues esto, que las incluimos en el colectivo, que somos todos parte de lo mismo y que no solamente hay que cuidar a las mujeres, tenemos que cuidarnos a nosotras mismas y entre nosotras mismas. Sí, totalmente, porque nosotras necesitamos poder crear equipos, construir proyectos que sean sostenibles para la asistencia de los nacimientos en casa y bueno, sobre este tema hablamos mucho con Clara en el episodio 12. Entonces, claro, necesitamos soportes. Ese episodio estuvo muy bien porque muestra el desafío que es y las estrategias que las comadronas están buscando para poder dar sostenibilidad a esta elección. Exacto. Y que hoy queremos dar luz a ese trabajo invisible que hay, las guardias interminables, la disponibilidad permanente, la responsabilidad profesional, ¿no? Y la desprotección por no estar integrada en el sistema y la falta de acceso, ¿no? Para las mujeres que quieren elegir esta opción y que a lo mejor no tienen los recursos de Exacto. hacerlo. Claro, porque ese es otro de los grandes temas que reivindicamos, ¿no? Que no hay una posibilidad, ya sea de reembolso, por ejemplo, ¿no? Así como en Países Bajos está regulado, entonces es una verdadera opción. Aquí es complejo. Sí, y es también algo que hace que nuestro trabajo como comadronas sea también más complicada. A mí personalmente es una barrera para mí, porque creo que todo el mundo debería tener acceso, igual que todo el mundo tiene acceso al hospital, que si lo desea, que también es una opción totalmente válida. Pero el hecho de que no puedes elegir libremente, pues eso es un problema. Para cerrar, Judith, que podríamos estar mucho tiempo hablando y dándole vueltas al parto en casa porque nos apasiona, pero queremos el reconocimiento de las matronas de parto en casa, la visibilización de su trabajo, que es un trabajo invisible. Queremos, Acceso para las mujeres para que tengan realmente una opción real. sí, y construir una atención materna más humana, más segura y colaborativa para todas. Viva el parto en casa. No, aparte de este tema de hoy, del parto en casa y el Día Internacional del Parto en Casa, queremos también poner luz sobre un evento muy especial que tendrá lugar la semana que viene, que es el Congreso Trienal de la ICM, que va a tener lugar en Portugal, en Lisboa, y Alejandra y yo vamos a ir, por supuesto, y que vamos a estar ahí, pues eso, conectando, disfrutando de estar con muchísimas compañeras y también vamos a impartir juntas un taller sobre temas muy interesantes. Ya os contaremos más y espero también poder hacer algo de un tipo de episodio desde ahí. Ya veremos qué formato tendrá o cómo lo hacemos, pero algo os haremos llegar. Os esperamos y si no estás suscrita todavía, aguasclaras.org
mandamos un newsletter con los episodios y os esperamos para seguir reflexionando. En Aguas Claras seguimos conversando, reflexionando y reivindicando nuestra profesión. Suscríbete a nuestra newsletter en aguasclaras.org y síguenos en @somosaguasclaras. Gracias por escuchar.